Buenas tardes, Arantxa, ¿qué tal estamos hoy? Pues emocionada y asustada. Asustada, ¿y eso? ¿A Sí, quién has invitado hoy a Entre Amigas Anda la Cosa? pues asustada primero porque hemos pasado Halloween, bueno, los santos, un día hablaremos de todo eso. Ahora estamos pleno Festival de Cine de Terror en San Sebastián. Y Oh. entonces, y estoy asustada y emocionada porque hoy tenemos aquí con nosotros a alguien muy especial, a un personaje muy interesante que es Liz Evermore. Evermore. Vamos a darle Evermore. ese toque british que sabemos que le gusta a este ¿Alice? personaje y Liz. Y entonces hoy Liz se va a desvelar el Sí. gran secreto de la identidad de Liz De- Evermore. Se desvela hoy aquí con nosotras en En Entre Entre Amigas Amigas y Anda la Amigos. Amigos, anda la Anda la cosa. cosa. Entonces, pues estoy asustada porque, claro, para quien no conozca a Liz, bueno, pues Liz, que no sé cómo definir. A ver, vamos a ver, Liz, Liz, buenos no, no, días. todavía no, 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 ¿No? no, 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 no. ¿No? ¿No quieres? Liz se dedica a escribir y escribe, pues, literatura de terror y de ficción. Y algún día más cosas, me imagino. Es un artistazo, artistaza, ya veremos. Entonces, pues eso, viene del mundo del terror, de eso, del terror, que es un concepto muy amplio. Entonces ya hablaremos ahora. Y estoy emocionada. Isa, no sé si tú quieres hacer algo más, porque es que estoy Yo que lo me que muero. quiero, yo lo que quiero es que Liz nos salude y verle la cara a Liz. ¿Qué te parece? Venga, va, si quiere Liz, pues adelante. Bienvenida o Liz. Bienvenida, Liz, bienvenida a Pues nuestro espacio. La voz. aquí estoy. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué es genial! Sorpresa. Esto es Sorpresa. primicia, eso es primición, o sea, de verdad, Liz, gracias por estar aquí en este espacio de Entre Amigas y Amigo, anda la cosa, y por regalarnos este momentazo en el que desvelas tu identidad. A vosotros también por darme la oportunidad. Oye, de todas formas, Y Liz, igual acabas de romper un montón de sueños eróticos. Con ese Es posible. nombre, con ese nombre. Es posible. Habré hecho cortocircuito en muchas cabezas, sí. sí, porque estas últimas semanas estamos cortocircuitándonos muchos con que de repente gana un premio literario, no una mujer, sino tres hombres que van detrás de un seudónimo de mujer. Y ahora de repente descubrimos que Liz, que yo me había imaginado, es verdad que pensaba en femenino, aunque vemos que no. Y claro, es algo rupturista. Bueno, Liz, cuéntanos, o sea, primero, tú eres escritor. Yo lo primero que voy a decirte es que creo que sabían que iba a salir a la luz y por eso se han desvelado ellos también, porque llevo muchos años con esto. Llevo Ya, muchos años siendo Liz, porque yo soy Liz, obviamente, pero eres Liz. Liz es una especie de criatura marina inventada por mí mismo, con tentáculos y cabeza de calamar, lo típico. Pero De no lo Tendaco soy Casa. en realidad, sin embargo la gente lo cree, hay gente que de hecho cree que soy una criatura, no saben que soy una persona. Ah, no, ojo, fíjate tú. ¿Y qué, Me he y llegado qué- me he llegado a cruzar con gente que me ha preguntado, ¿en realidad eres una persona o no? Sí, soy una persona y soy un chico. Es da genial. lugar, esto de las redes da lugar a que el juego este del personaje ficticio crezca mucho, ¿no? Sí, eso es. En realidad puedes ser quien quieras ser, porque nadie te ve. Eres Claro, lo que escribes. eres lo que escribes. Qué chulo. Liz, ¿y por qué Liz Evermore y no pues, Juliette Telquechos? No lo sé, porque ahí hay algo, ¿no? Hay algo con ese nombre. ¿Por qué Liz? O porque naciste Liz, te pusieron tus padres Liz. Entiendo que puede ir por ahí, o no. Cuéntanos. Pues ya me habría gustado. En realidad tiene otra historia. Liz es el diminutivo de Melissa, que es el seudónimo que he utilizado durante muchísimo tiempo. Durante mucho tiempo la gente me ha conocido como Melissa y quise trasladar ese seudónimo, que en realidad es una parte de mí mismo, al ámbito literario. Cuando inicié la carrera literaria me dije, ¿por qué voy a ser una persona que no soy yo mismo? Es decir, ¿por qué voy a ser alguien ajeno a lo que siempre he sido para el resto de personas? Porque siempre he sido Liz, nunca he sido
más allá de formularios o de ámbito familiar, yo mismo. Siempre ha sido eso, un seudónimo. Para mí es muy importante un seudónimo porque dice mucho de ti, más que un nombre que te ponen tus padres, porque sí, seudónimo puede tener que ver con tus gustos, con tu forma de ser, con tu carácter, y eso lo he trasladado al mundo literario. Claro, entonces ahí se refleja, en el nombre se refleja parte de ese mundo interior que tienes tú, claro. Correcto, es mi alter ego. Interesante. Y además es un alter ego femenino. Sí, es muy interesante. Y una pregunta, Liz. Tu literatura es de terror, ¿no? ¿Y por qué el terror? Es una buena pregunta, ¿por qué el terror? Yo crecí con el terror. Yo crecí viendo series de terror, crecí viendo películas de terror, literatura de terror, me he empapado mucho de eso. Pero en realidad no todo lo que escribo es terror, va más orientado hacia otros géneros. Hay una mezcla de suspense, policíaco, ¿no? También tienes temas de relatos cortos que no son de terror. Claro, pero no es algo, por lo que yo lo que he podido leer y ojear, no es algo convencional, Liz. No es algo que encuentras, pues eso, como vamos viendo en las estanterías, ¿no? Más de lo mismo, ¿no? Yo creo que por eso que la pregunta era de ¿por qué este tipo de género? Intento siempre innovar, intento que lo que escriba, aparte de que a mí me guste, obviamente, no esté escrito o esté escrito de una manera diferente a la que yo lo escribo. Lo que normalmente hago es humor, más que terror. Lo que pasa es que ese humor lo suelo mezclar con el terror, entonces ahí viene la leyenda de que soy escritor de terror. En realidad, mi huella, por así decirlo, es el humor negro. O sea, vale, entonces una pregunta que me surgía a mí era si tus novelas son de terror macabro o de tensión psicológica o más bien de ¿por qué te bajas ahí abajo si suena la música? ¿Pones música a tus libros para cuando baja la chica del sótano y le va a salir el del cuchillo? Esa es una descripción muy buena. De hecho, ese es el terror que siempre me ha gustado. Lo que pasa es que ese terror me gusta leerlo pero no escribirlo. Me parece que escribir algo de terror, lo divertido está en que no se sepa lo que va a pasar. Pero es que ni siquiera el escritor sepa lo que va a pasar. Por eso mi terror es muy atmosférico, tiene una ambientación, no es un terror con muchos sustos, es diferente. Intento ir hacia atrás en la historia de la literatura. Me gustan mucho los escritores antiguos e intento emular ese terror que había antes, que era más inocente, más de suspense, más de misterio. O sea, viajas al siglo XIX, a las novelas de terror del XIX. Edgar Allan Poe, Lovecraft y esos clásicos que son maravillosos. Mejor que Stephen King, ¿no? Bueno, Stephen King tiene cosas también interesantes. Yo tengo varias cosas en la estantería, pero... Nadie le quita... A ver quién le va a quitar nada a ese señor, con todo lo que ha escrito. No podemos... No nos atreveremos. No nos atreveremos nosotras, ¿eh? No, pero... Sí, por supuesto, Stephen King tiene cosas buenas, tiene cosas mejores, cosas peores, pero es Stephen King. Eso es, o sea... Hay gente que se ha ganado su espacio y tal y ya está. Y Stephen King es uno de ellos, ¿no? Si os soy sincero, no he leído demasiado de él porque siempre tiendo a leer cosas más antiguas. Sí. Libros de los 80 como muy tardíos. Como muy tardíos. Sí. Sí, muy bien. Pues fíjate tú, en esa época descubrí yo la literatura de terror, que yo soy una fan de la literatura de terror, del cine de terror, de todo lo de terror. Y sí, y tengo una anécdota, pero la voy a cortar rápido porque si no le quitamos el protagonismo a Liz, ¿no? Pero creo que compré yo, sí, un libro de Lovecraft, el de los mitos, maravilloso, es una de las Biblias. Y me ponía a leerlo de noche, obvio. Cuando ya iba a dormir, con el libro. No pude acabarlo, o sea, me metía tanto en las historias, porque es un compendio de historias, que pasaba verdadero terror. Y además yo vivía en casa de mis padres, pero lógico, ¿no? Con 16 años,
Isa ya sabe de cómo es, y entonces vive en el campo y todo era campo y se oían los búhos, los bichos, el río. los animales, el río. Terror. Bueno, aquello desapareció. Cogí el libro y además aquel año me fui al extranjero y lo llevaba y alguien me dijo, ¿qué haces tú con esto? Esto es muy duro. Yo, que es que no puedo acabarlo porque paso miedo, era miedo. Entonces lo dejé ahí. Y yo creo que, bueno, en algún traslado me fui de casa, lo que sea, desapareció. No lo conseguí acabar. A los años apareció. Maravilloso. Fue como un rebaño a decir, por Dios, ahora es el momento. Y lo conseguí acabar. Pues bueno, claro, era como, digo, estaba en aquella época en la que estás encontrando en la adolescencia, buscando tu identidad y te metes, yo me meto mucho en las novelas o me meto en las películas. Entonces era como, y tengo ese recuerdo, y cuando lo encontré, Liz, fue como, esto es una señal, es mi momento. Ya hemos hablado él y yo de esto estos días. Volvió a ti el libro. Volvió a mí, efectivamente, sí, maravilloso. Sí, sí. Oye, por cierto, siguiendo con tu historia, ¿lo tuyo es vocacional o fue que tenías que llenar el frigo y dijiste, venga, va, tengo un arte para escribir, se me da bien, voy a empezar a escribir? Pues fue vocacional, fue todo lo contrario. De hecho, la anécdota es curiosa. Yo empecé con Lovecraft, aunque suene a cliché. Me gustaba tanto que leía pues lo típico de cuando eras pequeño, que lees con la linterna debajo de las sábanas, a escondidas. Y me gustaba tanto el terror que me producía que yo decía, quiero causar terror a la gente. Ese es mi punto de partida, quiero causar miedo. Y empecé a escribir. Escribía mucho, pero nunca con la intención de publicar, ni se me había pasado por la cabeza. Pero siempre decía, yo quiero ser escritor de mayor. Y una persona me dijo, ¿quieres ser escritor? Pues escribe. Y se me encendió la bombilla. Vale, estoy escribiendo, pero tengo que llevarlo a otro paso. Y ahí fue cuando decidí empezar a arrancar la carrera de LIS. Lo curioso es que vi que sí que podía hacerlo. Después de hacer algún taller y dar algún pasito un poco más grande, dije, sí, puedo escribir, se me da bien. Y ya llevas publicadas muchas obras. Sí, libros como tal, 4 libros. Y bueno, tengo muchos relatos, muchas colaboraciones en antologías. Sí, tengo muchas cositas hechas ya, tengo currículum desde que empecé. Que la gente consulte su blog, que es muy interesante, porque ahí se ve además una evolución y hasta has publicado en cómics, ¿no? Historias también. He publicado un género muy concreto que es pulp, que es un género antiguo, donde no es cómic, pero se mezcla la acidez y el humor de los cómics, esas portadas con muchos coloridos. Sí, no es cómic, me encanta. Bueno, sí, además los dibujos. Isa, sí, perdón, no, tu próxima obra. Eso. Yo creo que nos tienes que hablar de tu próxima obra. Hombre. El Hotel Ferguson. Es un libro que se ha publicado ya por una editorial que se llama Fanes, Cántabra. Muy buena de momento, por lo que yo estoy viendo. Es importante hablar de las editoriales porque los escritores no suelen hacerlo. Suelen hablar de su libro, pero la editorial se queda un poco ahí detrás. Bueno, pues eso, es una editorial que de momento me está gustando mucho. Y el libro es un libro muy diferente al resto de los que he escrito ahora porque toca pues ese misterio del que os hablaba, ese terror de antes, de antaño. Ya no toca tanto el humor negro. ¿Se te acaba de bajar la luz? Sí, es buenísimo. El efecto no, está contra luz y ha sido brutal. O sea, ha sido brutal. Si imaginar, digo, lo está haciendo adrede, aposta, digo, lo está haciendo aposta porque de repente has empezado a hablar de Hotel Ferguson y de repente ha ido bajando la luz. La cortina, tienes detrás la ventana, ¿no? Así. Y de repente digo, Liz no va a salir a la luz porque el personaje se oculta cuando empieza a hablar sobre su libro. Una figura. Genial, gracias por este momentazo. Cuando lo veas vas a flipar. Oye, pero ¿y por qué Londres? ¿Es por la niebla, por el rollo de Jack el Destripador, de los clásicos del género del terror? ¿Por qué? ¿Qué te inspira? Porque a mí pues las 3 opciones me encantan. Tanto la niebla como el frío y lo que ello conlleva. Me gusta mucho Jack el Destripador, por supuesto. Soy muy fan de los asesinos de aquellas épocas. Sí. Es que no era como los asesinos de ahora que pues matan y ya está.
Antes se mataba con una elegancia diferente a la de ahora. Bueno, no por hablar bien del asesinato, sí, porque hablo de la apología del asesinato. Sé que es lo que ha parecido, pero no, quiero decir que lo que me apasiona de los asesinos de época es que son muy meticulosos en lo que hacen, tienen un porqué muy definido. Ahora la sociedad es más, igual que la sociedad es consumista y los actos son en pro del consumismo, que es algo muy poco deliberado. Pues quizás lo que me llame la atención, más que maten en sí, es ese por qué lo hacían, cómo hacían las cosas. Pues me llama mucho la atención, pero no es por Jack el Destripador ni por La Niebla, es más por la tercera, por los autores clásicos. Me gusta mucho la Ghost Story, que es un género inglés del siglo XIX que mezcla fantasmas con el mundo burgués de aquel entonces. Se crea una combinación extraña de terror, pero refinado. Y inspirado en ello, me voy a Londres. Genial. Qué interesante. Por cierto, yo ya he comprado tu libro, ¿eh? Yo ya he comprado, lo compré ayer. Te va a llegar sin firma porque no has pedido la firma. Que sí, porque ponía que iba a mandar los firmados, ponía. Bueno, da igual. Da igual, que llegue como quiera. Yo estoy deseando que llegue para leerlo, ¿verdad? Y Liz, cuéntanos algo más bueno, ¿puedes contar algo más del Hotel Ferguson o lo quieres guardar para la presentación? Porque tienes varias presentaciones ahora en ciernes, ¿no? Sí. Puedo contar muy básicamente porque también suena cliché, pero parece ser que diga lo que diga va a destapar la trama. Pero bueno, básicamente puedo decir que es un libro de misterio en el que el protagonista es el propio hotel. Unos personajes van a intentar desvelar ciertas cosas que ocurren con el hotel y con el dueño y va a transcurrir en diferentes épocas de la historia. O sea que tiene un poco de novela histórica, tiene un poco de novela negra, un poco de aventuras y un poco de humor inglés. En cuanto a las presentaciones, sí, tengo pendientes varias para finalizar este año. Voy a hacer en Guipúzcoa, en un pueblo que se llama Valtzisqueta, en otro que se llama Zumárraga. Voy a hacer en FNAC de Donosti, en diciembre. Sí, en un castillo de Marcilla, en Navarra. Isa se va para allí, ¿eh? Ya veo. Isa vive en Navarra. Sí. Pues mira, ya sabes dónde, en el castillo de Marcilla. Puedes darnos fechas si quieres. Eventos. Sí, fechas, porfa. De acuerdo, pues en Valtzisqueta tendré el 16 de noviembre, el 17 de noviembre en Zumárraga, en la Casa de Cultura, en Guipúzcoa, el 16 de diciembre en el FNAC de Donosti, el 17 de diciembre en Marcilla y de momento paro de contar. Bueno, y hoy es 5 de noviembre aquí en Entre Amigas anda la cosa. En primicia mundial. O sea, esto es cuando se lo propuse, porque esto fue a salto de mata ayer, y me dice, pues oye, pues es que ahora ya decido que voy a desvelar mi identidad. Y le digo, Liz, no puede ser. Y dice, sí, yo encantadísimo. Pues es que es un regalo lo que nos estás haciendo. Sí. ¿Y puede ser para mañana? Aunque me mira así, me miró y... ¿Vale? Eso es muy estilo entre amigas. Aunque a Liz la luz le está diciendo que tiene que mantener un poco el misterio, ¿eh? De verdad, o sea, me encanta porque... Pero es que son efectos especiales, pero está no genial. Son premeditados. Está genial. Qué guay. Y Liz, ¿qué iba a decir? ¿O qué íbamos a decir? Y pensando en el futuro, ¿tienes algún otro libro en ciernes? ¿Estás trabajando en algo en paralelo? No sé, proyectos, tu carrera como escritor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te Bien, pues por una parte te digo que soy corrector también. Tengo una página web que se llama Luna Llena Correcciones, donde tengo varios clientes y ese es uno de los trabajos que hago aparte de escribir. Por otra parte, tengo varias novelas en el cajón, ya escritas o pendientes, a la espera de ver la luz. ¿Y cómo te da la vida? Porque yo me imagino que no tienes mucho tiempo para esto, ¿no? No tengo nada de tiempo. Ya. Pero claro. Aprendí que la falta de tiempo era una excusa. Cuando realmente te gusta hacer una cosa, dejas de dormir, dejas de comer, no porque me gusta mucho, pero dejas muchas cosas que parecen prioritarias y en realidad no lo son. A veces podemos arrancar una hora del sueño, arrancar una hora de cualquier cosa. Y, o sea, hay que
no sé, ahora que has dicho que la novela, esta novela que vas a presentar es semi-histórica, o sea, ambientar, preparar todo eso, tiene que tener un trabajo por detrás impresionante, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo creo que es lo más difícil de todo, documentarse y, aparte de documentarse, plasmar esa documentación en un libro para que no parezca un artículo de la Wikipedia. Creo que esas dos cosas son muy importantes. El attrezzo, que es como, igual que en una obra de teatro hay mobiliario que te mete en el contexto, en el libro creo que es muy importante y eso se consigue con la documentación. Hay que saber traducir la documentación a literatura. Eso es, sí. Dicen que un escritor no empieza escribiendo su obra cuando la escribe en el papel, sino cuando la empieza a proyectar. Ya. Bueno. Interesante. Isa, están llegando muchos escritores, ¿verdad? Muchos escritores y escritoras a Entre Amigas, espacio. Sí. Algo tenemos que hacer. Sí, tenemos ahí una línea de escritores. Sí, una inspiración, personas que nos inspiran, personas muy interesantes. Sí. Qué chulo. La parte buena, sí, os decía que la parte buena del desempleo que ha habido últimamente, del COVID también, de ciertas circunstancias que han habido, es que ha salido mucha gente que ha intentado desarrollar su parte artística. Quizás por no tener otra cosa que hacer se ha encontrado a sí mismo y eso me parece muy importante. Hay que incentivar. Muy bonito, además. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú siempre has trabajado con editorial o te has autoeditado? Porque ese también hemos visto en diferentes autores que muchos se han autoeditado. Entonces... Sí. También me parece que es un tema muy importante del que hablar. Yo empecé autopublicando mi primer libro, que se llama Coleccionable de Tragedias. Es un recopilatorio de microrrelatos, la mayoría de terror, de humor negro. Y la diferencia entre autopublicarse y trabajar Sí, bueno, no me atrevo. Bueno, para la próxima vez por carta. Oye, qué bonito, me encanta. O sea, se ha perdido la carta manuscrita y me parece súper importante. La carta manuscrita. Ahora la gente ya no sabe ni escribir, si no es con teclas. No sabemos escribir. Eso es, sí. Le hemos cortado. Entonces estábamos con lo de la autoedición, Liz, sí, eso es, que tú empezaste con eso. Perdona. No acaba. Quería hablar en cuanto a la diferencia entre autopublicarse o publicar en editorial. Ambas cosas tienen pros y contras dependiendo muchas veces de las ambiciones que tengas como escritor, de las inquietudes. Si autopublicas, por ejemplo, tu abanico económico siempre va a ser más extenso porque ganas casi el 100% de los libros que vendes, pero vas a tener el contra de que tendrás un escaparate más pequeño porque una editorial te puede hacer más publicidad. Todo tiene pros y contras. Y también, aparte de los pros y contras, hay gente a la que le gusta ser el dueño de sus libros al completo y hay otra gente que no, que le gusta que manejen que se dediquen a escribir y que otros hagan el resto de cosas. De trabajo. Muy bien. Oye, pues Liz, vamos a dejarlo ya, no vaya a ser que esta avería mía nos fastidie toda la grabación. Sí. Me quedo con ganas de seguir hablando contigo. Entonces, entre Arantxa, después de las presentaciones, a ver qué tal va la historia, ¿te parece? Eso es. Sí, y además sabremos las dos habremos leído tu libro. Genial, pues mucho mejor. Entonces recordamos, por favor, Hotel Ferguson de Liz Evermore sale oficialmente el 17, el 16 haces la presentación en Navalchisqueta, Guipúzcoa, el 17, ¿dónde la tienes? Zumárraga. Luego tienes en Marcilla. ¿En Marcilla qué día tienes? En Marcilla el 16 de diciembre. No, 17 de diciembre. Ya me estoy liando yo. Sí, el 17 de diciembre. El 16 en el FNAC. En el FNAC de San Sebastián. Apuntaros todos, por favor, que hay que llenar, hay que petarla. Lo dejamos en el cajetín de todas formas. En la descripción del vídeo. Todos los datos que podamos. Bien, perfecto. Y para que sepan quién eres. Y luego, ¿cómo has dicho que se llama? Luz de Luna. ¿O lo he dicho mal?
Luna llena, correcciones. Pues igual, luna llena, correcciones. Ibas bien, luna. Ibas bien. Estoy muy iluminada. El concepto lunático se te había quedado bien, Arantxa. Sí, totalmente. Bueno, eso me va Tantas mucho. historias de terror. Otro día hablaremos también, cuando le volvamos a entrevistar, tenemos pendiente de hablar de qué pasa con el terror nacional.